Esta es la historia de Clara, una niña de 10 años que parecía invisible para el mundo. Hija de la limpiadora de un hotel de lujo, pasaba sus días sacando brillo al bronce y esquivando miradas de desprecio. Pero en un salón lleno de hombres poderosos y un multimillonario al borde del colapso por una barrera lingüística, Clara hizo algo que nadie esperaba: habló. Y cuando lo hizo, el silencio que siguió cambió las reglas del juego para siempre. ¿Qué pasaría si la persona que todos ignoran fuera la única capaz de salvarte? El suelo de mármol del Hotel Asford brillaba tanto que parecía beberse la luz de la mañana. Era ese tipo de brillo que solo se consigue con horas de esfuerzo silencioso. Entre el trasiego de ejecutivos con maletines caros y turistas con prisa, una figura pequeña trabajaba de rodillas en un rincón. Clara, de 10 años, frotaba con un paño blanco los bordes de bronce de un carrito de equipaje. Tenía el pelo rubio recogido con una cinta sencilla y vestía una blusa blanca impecable, no porque fuera una invitada, sino porque ese era el uniforme que su madre, Elena, le había arreglado para que la ayudara los fines de semana. Elena llevaba 8 años siendo la jefa de limpieza, y Clara era como su sombra, pequeña, callada, invisible. Para los clientes, Clara no era más que parte del mobiliario. A veces, la invisibilidad es una protección, pero otras veces, es una jaula. Mientras sacaba brillo, Clara escuchaba. Escuchaba el ritmo de los pasos, el clic de los ascensores y, sobre todo, los idiomas que flotaban en el aire. Tenía un don que nadie en ese edificio sospechaba. De repente, una voz aguda rompió la armonía del vestíbulo. «Nadie aquí habla japonés», gritó una mujer con un sombrero de ala ancha en el mostrador de recepción. Los empleados se miraron entre sí, incómodos. El silencio fue su única respuesta. Clara no se movió. No era su lugar hablar. No todavía. Siguió frotando el bronce, dejando que el aroma a limón del limpiador la rodeara. A veces, el talento más grande se esconde detrás de la tarea más humilde. A media mañana, mientras Clara limpiaba una barandilla, vio a un hombre con una chaqueta arrugada y cara de pánico. Llevaba un papel lleno de caracteres japoneses y trataba desesperadamente de hacerse entender con un botones que solo sabía decir «lo siento». El hombre estaba a punto de rendirse cuando sintió una presencia pequeña a su lado. «Disculpe», dijo Clara en un japonés perfecto, suave pero firme. El hombre se quedó helado. Miró hacia abajo y vio a una niña con un trapo en la mano. Por un segundo, pensó que lo había imaginado. Pero Clara repitió la frase, señalando el papel. En menos de 3 minutos, el problema estaba resuelto. El hombre hizo una reverencia, murmuró un gracias lleno de alivio y se marchó. Clara volvió a su limpieza como si nada hubiera pasado. Sin embargo, alguien la había visto. Desde el otro lado del pasillo, el señor Bass, el maitre del restaurante de la azotea, no le quitó el ojo de encima. Bass era un hombre de precisión, de esos que notan un tenedor mal puesto a 10 metros de distancia. Se acercó a ella con paso lento. «Eres la hija de la señora Baines, ¿verdad?», preguntó. No era una pregunta, era una constatación. «Sí, señor», respondió Clara sin dejar de trabajar. «Hablas japonés. Y no es un japonés de libro de texto. Es fluido. ¿Dónde lo aprendiste?». Clara se encogió de hombros. Le contó que un amigo de su padre, Harudo, le había enseñado cuando vivían en Kioto, y que después de mudarse a España, ella había seguido estudiando a escondidas, leyendo libros y escuchando grabaciones por la noche, cuando el resto del mundo dormía. Bass la estudió con una mirada que Clara no conocía. No era lástima, era respeto. Si solo ese hombre hubiera sabido que esa niña iba a salvar su reputación esa misma tarde. Horas después, el caos estalló en la planta ejecutiva. Un grupo de inversores japoneses estaba a punto de romper un contrato millonario por un malentendido en las cláusulas. El director del hotel, un hombre llamado Olden Kurse que siempre caminaba como si el suelo le perteneciera, estaba rojo de furia. Los traductores oficiales estaban atrapados en el tráfico o no entendían los tecnicismos. Fue entonces cuando Bass entró en la sala y propuso algo que sonó a locura: «Traigan a la niña». Cuando Clara entró en la sala de juntas, el aire se podía cortar con un cuchillo. Los ejecutivos la miraron con una mezcla de confusión y desprecio.
La hija de la limpiadora, soltó Curse sin molestarse en bajar la voz. Clara sintió el golpe de las palabras, pero no bajó la cabeza. Se acercó a la mesa, tomó los documentos y empezó a leer. No fue solo una traducción. Fue una interpretación de las almas. Clara explicó que el problema no era el dinero, sino una falta de respeto en la forma en que se había redactado un saludo inicial. Habló con una elegancia que dejó a todos mudos. Durante 30 minutos, la niña que antes pasaba desapercibida se convirtió en el puente sobre el que caminaban millones de euros. Quizás ese fue el momento que lo cambió todo para ella. Al terminar, el líder de la delegación japonesa se levantó y le hizo una reverencia profunda a Clara. El contrato se firmó allí mismo. El silencio que siguió en la sala de juntas ya no era de duda, sino de asombro absoluto. Curse, el hombre que la había despreciado minutos antes, no sabía dónde meterse. Al día siguiente, Clara no estaba de rodillas limpiando el bronce del vestíbulo. Estaba sentada en un escritorio pequeño pero propio en la Oficina de Relaciones Internacionales. No hubo grandes discursos ni celebraciones ruidosas, pero cuando pasó por el vestíbulo para ir a buscar a su madre, el botones le guiñó un ojo y un ejecutivo le cedió el paso en el ascensor. Clara Jensen, la niña invisible, había demostrado que el valor de una persona no reside en el uniforme que viste, sino en lo que lleva dentro de su cabeza y en la disciplina de su corazón. El mundo finalmente había decidido mirar, y lo que vio fue a alguien que siempre estuvo lista para brillar. Esta historia nos enseña que el talento no entiende de clases sociales ni de uniformes. A veces, la solución a tu mayor problema está frente a ti, en la persona que menos esperas. Si te ha gustado esta historia de superación y justicia silenciosa, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido invisible a pesar de tener un gran talento? No olvides suscribirte para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos en la próxima historia.